Hey, ¿cómo están? ¿Qué onda? Qué tal de agüita? Por De agüita de fin, lluvia me refiero. Pues amenaza con que se viene al ratito. Amenaza. Otra vez las inclemencias del tiempo, ¿Cómo haciendo que esto no están? sea el aire libre. ¿Cómo Pero están aquí todos? andamos. ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos nuevamente reunidos ¿Ya y nuevamente de recuperados? manera virtual debido a las inclemencias del tiempo. Porque ha estado, bueno, para los que no son de aquí del área conurbada de Monterrey, esta semana ha estado lloviendo todos los días y bastante sabroso. Entonces, ante un pronóstico de lluvias allá en el set de Rock al Aire Libre, y como ya queríamos platicar nuestra aventurilla en Ciudad de México la semana pasada, pues decidimos hacerlo nuevamente de manera virtual. Y ahí está Miguel de León, Miguel Becerril, el doctor, Roberto, ¿Qué onda? Roberto Soto y yo, y José Manuel Rodríguez. Este es el Este es el capítulo 5 de este Rock al Aire Libre y lo vamos a dedicar a platicar acerca de pues uno de los eventos musicales que sin exagerar fueron de los que más llamaron la atención la semana pasada en el mundillo musical en todo México, yo que creo que va a ser fue del año, ¿no? y posiblemente uno de los mejores del año. No estoy tratando de polemizar ni queriendo decir que todos los demás eventos de bandas mexicanas tocando aquí en México o en la capital no, no hayan tenido la misma importancia o no vayan a estar o hayan sido igual de buenos. Simplemente la próxima semana en el mismo lugar va a tocar La Barranca, que es una de las bandas icónicas del rock nacional, pero sí por la cobertura que hubo de medios desde que se supo que iba a tocar The Warning en Ciudad de México. Se despertó un gran alboroto de gente en las redes sociales preguntando, organizándose para ir a atender ese concierto. Ellas anunciaron el concierto a finales de abril. Finales de abril. Robert, ¿sí va? Sí, Lo anunciaron. sí. La preventa Fue a los la pocos días. fue a los pocos días, el 3 de mayo, si bien recuerdo, y en menos de una semana, pues prácticamente Se fue un, fue soldado. fue un sold out. Y decidieron abrir la segunda fecha la primera fecha fue el 26 de agosto y abrieron la segunda fecha que fue el 29 de agosto. Fin de semana larguito para los que fuimos. Fin de semana larguito. Yo creo que hubo, aunque en un momento no lo comprendimos, pero hubo algo de estrategia porque en medio de esas dos fechas hicieron un meet and greet y lo hicieron de una manera pues diferente a como lo venían haciendo ellas anteriormente. Pues, generalmente el meet and greet era el día del concierto. En sus días más tempraneros era previo al concierto y ya a raíz de que retomaron la actividad en directo este año, los meet and greet fueron llevándose a cabo previos al show. Antes eran después del show y Antes eran, ahora son. antes Sí. eran después del show y ahora eran antes del show. Pero esta vez pues sí fue diferente porque fue en medio de los dos shows. Bueno, y si ya la anticipación por verlas en Ciudad de México por parte de mucha gente de la capital o de áreas cercanas a la capital era mucha, cuando anunciaron que iba a ser la presentación de su nuevo disco Error, el cual iban a tocar completamente en vivo, pues la cosa se puso de locos, ¿no? Bueno, Tú que eres asiduo navegante de los océanos cibernéticos, Robert, platícanos todo el hype que se generó con esto. no, pues la verdad es que bastante. Ahí en el Discord todos estaban poniéndose de acuerdo para llegar al concierto.
bueno, el disco de la banda pues es muy activo, de repente trae sus teorías, pero pues dentro de todo sigue siendo un fandom muy unido y pues ahí mismo muchos se pusieron de acuerdo para llegar, vinieron fans de Colombia, de Venezuela, Perú. Argentina, Perú también, Estados Unidos, como ya es costumbre, y Inglaterra. Inglaterra también, cierto, sí. Yo esos días no estuve tan metido en el Discord por cuestiones Suecia. mismo de la Holanda, Henk, también, bro. Ujú. Pero sí, bastante hype alrededor del show, alrededor del meet and greet. Especulaciones de que si se iba a tocar el disco completo, de cómo iban a tocar ciertas canciones como Revenant, Breach, todo eso. Y bueno, pues sí se creó mucho hype, al menos entre digamos, el fandom ahí del internet, de Warner. Y pues bueno, ustedes fueron afortunados de estar ahí el viernes en el soundcheck y después en el backstage. Qué envidia. ¿Cómo fue esa experiencia estar ahí primero en el soundcheck y luego en el backstage antes de que ellos salieran al escenario? ¿Qué onda? ¿Cómo las dieron? ¿Nervios? ¿Cómo estaban ellas? ¿Ustedes cómo les pareció? ¿Qué onda? Porque yo ahí no estuve y qué envidia, la neta. Fue un sound check bien diferente a los que yo había tenido la fortuna de ver, porque generalmente en los soundcheck de ellas ves muy poca gente, porque el crew de ellas era un crew muy cortito. Sí. Luis, Que sigue siendo todavía. pero ya creció. Ya crecí. Ya tenías a Luis, a Carlos, a Lalo. y a lo sumo 2 personas más. Estoy hablando de los soundchecks que nos tocó ver. Ya cuando empezaron nuevamente, pues ya el equipo ya había crecido, ya estaba Lalo, ya estaba Marito, pero en esta ocasión vimos más personas a la hora del soundcheck, y lo primero que nos llamó la atención, pues bueno, entramos al soundcheck y nos colocaron en un lugar bien pegadito a la consola, pero aparte de la consola de mezcla de sonido estaba las pantallas con el control de las luces, y aquí estaba una de las personas que se integraron al equipo para esta ocasión. Brian, no recuerdo su apellido. Brian. Pero, Uy, está medio complicado su apellido, pero Brian. Brian, el de las luces. Brian, el de las luces. Lo dejamos ahorita por el momento. La iluminación. Brian, el de las luces. Llegamos y no estaban todavía haciendo correcciones en su sonido. Aunque las vimos de muy lejos, porque estaríamos que a mitad del teatro. A la mitad del teatro. Sí. Brian Bogovic, o bueno, no sé cómo se diga. Ok, de la iluminación, de las luces. Sí. Pones el dato acá abajo. En general el talante de la banda estaba así muy festivo, se les veía bromeando, entre ellas Dani, pues siendo Dani, no paraba de hacer chistes, de estar canturreando, de decir ocurrencias. Alejandra muy clavada en lo que estaba haciendo, traía algún detalle en el bajo, en el sonido del bajo en el que estaban trabajando, y estaba muy enfocada en eso. Y Paulina pues también echando mucho relajo. O sea, realmente se les veía, no sé si estarían nerviosas, pero no se les veía nerviosas, se les veía con una actitud muy positiva, se les veía pues muy emocionadas por el show que iban a presentar y lo que iban a presentar. Y fíjate que yo no sé si tiene algo que ver que, por ejemplo, ahora la incorporación precisamente de Brian, porque lo que yo sí noté es que también se estaban enfocando mucho, no nada más en las cuestiones de técnicas del sonido, de todo lo que ya hemos, pues digo, en mi caso este es mi primer soundcheck, pero pues he visto muchos que han subido a YouTube. Pero ahora sí estaban platicando mucho con él sobre, oye, y si cuando me apagas las luces, que si se ven los LEDs del bajo, y que si ahí le ponía los LEDs a la guitarra, que si se movía y se salía, o sea, ya estaban más involucradas en aspectos adicionales a la cuestión musical, ya están como que
entrando más un poquito a meterse más de lleno a cuestiones de la producción. De la producción, así es. Una producción mucho más grande de lo que convencionalmente habían estado presentando en su gira en Estados Unidos. Quizá lo más cercano fue esa presentación en el Show Center en Monterrey, en cuestión de producción. Sí. Y varias sorpresas que el soundcheck ya nos dejaba ver por ahí. Uno era el juego de luces y algunos invitados que ya estaban ahí precisamente haciendo prueba de sonido. Dentro de ellos estaba precisamente Pliego Villarreal. Ahí. No lo vimos en el soundcheck tocar, pero ahí estaba presente, estaba resguardado. Así es. Sí hay que resaltar mucho el aspecto de las luces, y yo creo que nos vamos a regresar un poco a eso cuando hablemos ya del show en sí, porque es uno de los puntos destacables de estas dos. Sí, la iluminación estuvo increíble. La tremenda producción que acaban de hacer, que fue de primer nivel, pues, como el de las bandas top. Y bueno, ya de ahí terminó, no, para no clavarnos mucho en el soundcheck, pues a final de cuentas, sí, estuvieron tocando fracciones de algunas de las canciones, tocaron una o dos, casi completas, y pues listo, ¿no? Terminó el soundcheck, tuvimos ahí la oportunidad de saludarlas, pero muy rápido, o sea, fue de casi hola, foto y bye. Pero iban a estar en el backstage. Pero eso sí, fue más tarde. Exactamente. Fue más tarde. Había mucha gente, aparte de las personas que habían ganado ese reward por participar en la campaña de Kickstarter. Creo que Spotify hizo también una dinámica para conocer a las chicas, y había bastantes chicas. Era exclusivo de mujeres, creo, ¿no? Sí, fue el más abundante, la campaña de Equal, que es también la que usaron para la proyección del anuncio de ellas en Times Square en Nueva York. Sí. Entonces sí, era como que un concurso para impulsar la música, el rock, las mujeres, etcétera. Entonces sí, eran puras chicas. Entonces sí había algo de gente, al menos el primer día en el soundcheck, y esa fue también la razón por la que la interacción ahí fue muy rápida. Aparte, la otra banda, que era Railroad, iba a hacer su soundcheck, y luego ellas iban a hacer un repaso completo de la producción. Estamos hablando de que eran ya las 3:30 más o menos de la tarde, entonces, considerando que se iban a abrir las puertas a las 6:50, pues ya se iban sobre el reloj. Pero a pesar de que fue muy breve la interacción con ellas ahí en el soundcheck, pues como siempre, ¿verdad? Ellas bien atentas a la gente que va a visitarlas, la sonrisota, ¿verdad? Una sonrisa muy honesta y amable. Ajá. Y también de su crew. Creo que en esta parte interactuamos más con el crew que con ellas, pero les digo, pues es entendible. De hecho, sí, quiero aprovechar antes de continuar, porque sí, precisamente, yo quiero dar un agradecimiento, pues, comenzando con Rudy, con Luis, con cómo nos atendieron, pues gracias al crew de The Warning, a Dani, a Pau, a Ale, que en serio siempre te reciben con una sonrisa, aunque estén recién bajadas del escenario de estar ensayando, como quiera se dan un tempito, y se nota que es honesto, se nota que no es así como que la obligación de tener que atender a los fans, ¿no? Sino sí se nota que es muy honesto de su parte. O sea, obviamente es una obligación, pero se ve que se lo toman con gusto, y tienen ese detalle de agradecer a sus fans el que se tomen el tiempo de ir a verlas a sus shows, y de ir a conocerlas en un meet and greet. Eso ellas lo valoran mucho, y lo demuestran constantemente.
Pues bueno, después de haber tomado una frugal comida, pues ya nos fuimos a la fila del Teatro Metropolitan. Sí. Y Ahí entregamos el boleto a Francisco, saludos si nos estás viendo. Ganador del boleto, como ya vieron probablemente por las redes sociales. Y después de eso, pues ustedes de nuevo. Antes de los boletos, sí valía la pena dimensionar el sitio en donde se presentaron, el lugar de la cita, ¿no? O sea, el Teatro Metropolitan, un teatro ubicado precisamente, un recinto ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, inaugurado por ahí en 1943, en donde se han presentado pues grandes personalidades a nivel nacional, a nivel internacional, un centro donde hay conciertos musicales, recitales, danza. Es justo en ese recinto en donde se presentó The Warning. Y lo que a nosotros nos emocionó muchísimo fue cuando llegamos y vimos el letrero precisamente del recinto con las letras grandes de la banda que estaban precisamente anunciando el concierto de ese día por la tarde. Sí, realmente es la manera estándar en que el Metropolitan presenta la marquesina del evento que van a tener, pero sí, el corazoncito rockero fan de The Warning sí se emocionó mucho por ver las letras color oro grandes a un lado del letrero de el Metropolitan. Es una imagen que para todas las personas que son fans de la banda, que les gusta la música de la banda y que conocen la trayectoria que ha tenido la banda en sus ya prácticamente 8 años de existencia, pues les hace sentir cosita en el corazón, porque es un merecido reconocimiento a todo el esfuerzo y a todo el trabajo que han realizado a lo largo de estos años. Sí, y como decía mi tocayo Miguel, pues es un sitio icónico, o sea, no es el más grande, no es el venue más grande, el Show Center quizás le caben más personas, al Pepsi Center le caben más personas, pero tiene un peso, el nombre del teatro tiene un peso, entonces va más allá de la cantidad de personas, tiene un aforo de 3,000. Entonces el primer show estuvo sold out, como lo mencionamos, en una semana. El segundo show también fue sold out. Para los que pensaban que no se iba a poder lograr, se logró. Y aún así dices, bueno, un aforo de 3,000 personas en el centro histórico, en un lugar icónico. Y al momento que llegamos, pues obviamente la cantidad de gente que estaba formada esperando, muchos de ellos quizás siendo su primera vez que veían a la banda, entonces sí, se siente una emoción muy especial. Que llama la atención porque son asientos que están numerados, que no ocupas precisamente tener que llegar temprano para ubicarte en un muy buen lugar, y llama la atención que la gente ya estaba ahí desde tempranito, a pesar de la lluvia, a pesar de tener asientos numerados, como que había ese entusiasmo por querer ver a la banda precisamente. Bueno, y hablando de llamar la atención, hubo otro aspecto que nos dimos ahí cuenta que llamó mucho la atención. Como para mí. Que es la cuestión, sí, que yo creo que vale la pena mencionarlo porque, y lo platicamos, es así como que es sentimientos un poquito encontrados, pero a final de cuentas sí da mucho gusto cuando de repente había un montón de gente que se formaron, se hincaron al piso, abrieron sus mantas y mucha mercancía de The Warning. No Así oficial. es. No oficial. Era no oficial. Sí, mucha mercancía no oficial que en mi caso, pues es la primera vez que lo veo. Sí, también. En ninguno de los otros conciertos, no sé si ustedes que han acudido, algunos que yo no he acudido, pero yo nunca había visto mercancía no oficial, y deja tú, tanta. O sea, hicieron una fila secundaria a la fila que la gente que estaba formada de puras vendedores de mercancía no oficial. Entonces, ahí llega un punto en que te da mucho gusto porque dices, ok, esto significa que pues ya están pegando a tal grado de que los comerciantes piensan que vale la pena fabricar la mercancía para ir a venderla, pues es
porque ya están sonando, ¿no? Porque ya no le van a empezar a invertir a algo que no se vaya a vender. Por otro lado está el otro sentimiento de que pues, sigue siendo mercancía no oficial, no apoya directamente a la banda, y pues sí, digo, también por ciertas circunstancias, uno preferiría tener la mercancía oficial de la banda, aunque, por ejemplo, ahorita no es posible porque está cerrada la tienda en línea de ellas. Y es un termómetro de qué tanto ha crecido en popularidad la banda en los últimos meses. La anterior ocasión que tocaron en México, que fue en el 2020 en el Vive Latino, yo fui al Vive Latino exclusivamente para verlas a ellas, y llegué temprano, cuando todavía no se estaban abriendo las puertas, pero ya estaban en la explanada que está a la entrada del Foro Sol, todos los puestos de merch. Y me di el tiempo de pasar por todos y cada uno de ellos, tanto al principio como al final, esperando ver mercancía de ellas. Y no encontré nada, no había nada. No nos vemos tan lejos. De hecho, en marzo en Foo Fighters yo también me fui, llegué bien temprano, llegué como a las 3 al Foro Sol, me di una vuelta por ahí y nada, o sea, nada de nada, ni afuera ni adentro, igual en la salida, nada. Y eso estamos hablando que fue hace, ¿qué? 5 meses, 4 6 meses, más o menos. Y pues también en la ocasión en que estuvieron en Monterrey, pues menos, ¿no? No había nadie vendiendo esto. Más complicado porque era dentro de una plaza comercial. Centro comercial. Pero yo me imagino que también va a haber mucha de esta mercancía en Monterrey ahora que a Guns N' Roses. Seguramente sí. Sí, seguramente. Y había desde las camisetas así no muy diferentes a la mercancía oficial hasta cosas realmente muy ingeniosas, ¿no? Y te topas playeras. Sí, había cosas, pulseritas que brillaban, tazas, libretas. Yo no vi las pulseritas que brillaban. Sí, se acabaron muy rápido. Yo las vi el viernes, no las vi, pero las vi el lunes solamente antes de entrar. Al final ya no vi. Ya no viste. Y pues bueno, el backstage, ¿qué onda? ¿Ustedes estuvieron ahí? ¿Cómo estuvo ahí el rollo? El backstage fue algo así muy sufrido, porque pues, nada más tuvimos instrucciones de estar a cierta hora en tal parte en el teatro. Y luego ya se nos dijo, ahorita regreso para darle su acreditación y que vayan al backstage. Es que también fue muy, muy interesante porque nos dejaron un ratito esperando, pero valió la pena porque no sé si descuido o no, se quedó por ahí información interesante. Estaba un setlist que inicialmente sospechábamos que era el setlist del concierto del 26, pero ya que nos acercamos cuidadosamente, nos dimos cuenta que era el setlist de la fecha del 29, y ahí aparecían precisamente los nombres de quién y en qué canciones iban a participar los invitados que vamos a mencionar más adelante. Ya más adelante, pues lo que comenta José, el asunto de un mini meet and greet, mini entre comillas, porque la verdad es que el tiempo que estuvieron ahí con nosotros fue como entre 5 o 10 minutos, que ya en un meet and greet comercial como del que vamos a platicar más adelante, ya no es posible. Ya no es posible. Uh-huh. Sí, ya veamos cuántos éramos 7 personas. 7 personas más o menos. Sí, éramos nosotros 3 y 4. 3 más. Éramos 6. Aproximadamente. Y pues estuvimos ahí esperando en el famoso Green Room a que terminaran las chicas de alistarse. Mientras escuchábamos allá en la sala estaba Railroad, el acto abridor, aventándose sus rolas. Y pues de repente ya salieron ellas, venían con su
su mamá, con Mónica, y con Rudy. Fue la primera vez que las pudimos ver de cerca, así ya con detenimiento en estas fechas. Y pues, lo que les comentaba en un principio de lo que fue mi impresión de cómo estaban ellas en el soundcheck, pues yo ahí lo confirmé, ¿no? O sea, les veía la expresión de emoción, de ansiedad, ya de ganas de salir y de empezar. De hecho, alguien, no recuerdo quién, pero alguien les preguntó que si estaban nerviosas y Pau dijo, no, fíjate que así, nerviosa, no, es más como que una emoción, pero una emoción diferente. Algo así, más o menos. Sí, pero sí comentó que nerviosas, no, simplemente como que la típica emoción antes de salir, pero con cierta diferencia. Y es que, pues me imagino que ya ellas dimensionaban el impacto del show que nos iban a dejar, ¿verdad? La importancia y el impacto, porque lo repito por segunda vez, este fue un show de primer nivel que pocas bandas nacionales pueden dar actualmente. Y en sí, pues también, o sea, a final de cuentas, como comentan, el meet and greet el backstage fue un meet and greet bien rápido, fue, pues pasas con ellas, las saludas, te firman algo. Te firman algo que en mi caso no venía preparado, entonces afortunadamente, pues traía un boleto físico, porque en un inicio no sabía si iba a traer un boleto físico o no, pero afortunadamente nos dieron un boleto físico. Yo en mi caso también aproveché para mostrarles mi tatuaje porque no lo habían visto y les gustó. Y pues sí, así rápido, tú tomas la foto, la saludas, y pues dejas que los demás pasen, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención es que, bueno, ya al final nos dicen, bueno, una foto con todo el grupo, y pasamos todos y piden un celular, yo le doy el mío a Rudy, toman las fotos, ¿no? Ya después, o sea, me dio muchísima risa porque ya, obviamente, ya regresamos al concierto y todo eso, y ahorita hablamos de eso, pero me dio mucha risa porque ya viendo las fotos del backstage, de repente me topo con una que no me di cuenta en qué momento, cuando yo le di el celular a Rudy, y nosotros estábamos en ¿dónde te acomodas tú? Rudy se toma una selfie con Dani, en mi celular. Entonces voy viendo las fotos y que así, aquí están las fotos donde me las tomaron a mí, luego grabé video de los demás, y luego una selfie de Dani y Rudy en el celular, y ya después de ahí estuvieron las fotos en grupo, pero sí, se me hizo muy, muy Dani eso de salir así de repente en un photobomb en mi celular. Había que probar que sirviera la cámara del teléfono. No, y claro que no me quejo, o sea que fue una sorpresa muy agradable. Hay un regalito que me dejaron extra en mi celular. Fue un muy buen bonus. Bueno, y pues ahorita nos estamos ya extendiendo un poquito, y yo creo que vale la pena tocar todos estos temas. Entonces, vamos a partir este video en dos. Esta es la primera parte, porque sí, hay muchas cosas importantes que mencionar. Entonces, en vez de hacer más corto el contenido, creo que lo mejor va a ser hacerlo en dos partes. Entonces, la siguiente semana se publicará la segunda parte. Por favor, acompáñenos. También les pedimos que comenten, que nos sigan en nuestras redes sociales, y pues ahí estamos al pendiente de todos sus comentarios y retroalimentación. Nos